¿Quién te crees que eres para cuestionarme en mi propia casa? Tú eres una simple empleada, a la que se le paga para limpiar y cerrar la boca, no para dar diagnósticos médicos absurdos sobre mi hijo. Toma tus cosas y lárgate de esta mansión ahora mismo, antes de que llame a la policía por supuesto intento de secuestro. Las palabras de Vanessa resonaban con una violencia gélida en aquel vestíbulo de mármol blanco, mientras sus ojos inyectados en odio se clavaban en Elena. La joven niñera estrechaba contra su pecho al pequeño Mateo, quien permanecía inquietantemente silencioso y pálido entre sus brazos. Elena sentía el peso de la injusticia y el frío de esa casa que parecía un mausoleo de lujo, donde la elegancia ocultaba una podredumbre moral que solo ella había tenido el valor de ver. El ambiente en la mansión era tan estéril y frío como el corazón de su dueña, un espacio donde el vidrio y el metal dominaban cada rincón, despojando al hogar de calidez humana. Cada paso de Vanessa sobre el porcelanato impecable producía un eco rítmico y amenazador. El clic metálico de sus costosos tacones aguja sonaba como una cuenta regresiva hacia el desastre inminente. Mientras ella se ajustaba su vestido de seda, el aroma de su perfume importado llenaba el aire de una manera tan asfixiante que lograba sofocar el olor natural del pequeño bebé que Elena sostenía. En este palacio de cristal, las apariencias mandaban y la verdad era un lujo inalcanzable, especialmente cuando la vida del heredero estaba pendiendo de un hilo por culpa de la ambición. El pequeño Mateo apenas tenía 8 meses de vida, pero en sus ojos grandes y tristes se reflejaba una melancolía que no correspondía a su corta edad, pidiendo auxilio en silencio. Su piel estaba inusualmente fría al tacto, y sus extremidades carecían de la energía vibrante propia de un niño sano, pues parecía estar consumiéndose lentamente bajo los cuidados de su madrastra. Ya no lloraba con fuerza. Sus lamentos se habían transformado en débiles gemidos que apenas se escuchaban a través de las paredes insonorizadas de su lujosa habitación, la cual era su celda. Elena lo miraba con una angustia que le partía el alma, sabiendo que detrás de esa fragilidad se escondía una crueldad diseñada para mantener al niño sumiso, mientras Vanessa disfrutaba de su vida social. Vanessa representaba la personificación de la elegancia vacía, una mujer que lucía joyas resplandecientes, pero cuyas manos siempre estaban heladas, carentes de cualquier rastro de ternura hacia el hijo de su esposo. Para ella, Mateo no era un ser humano que necesitaba protección, sino un obstáculo molesto que se interponía entre su ambición y la herencia colosal que Roberto había acumulado. En público, ella se transformaba en una actriz, tomando infinitas fotografías para sus redes sociales, mientras simulaba besar la mejilla del pequeño con una devoción que era pura mentira. Sin embargo, en la privacidad de la mansión, Vanessa cerraba con llave la puerta del cuarto del bebé, dejando que el niño sufriera en la oscuridad mientras ella se deleitaba con los lujos ajenos. Elena era el contraste absoluto de esa opulencia estéril, una joven humilde que había llegado del interior con poco más que su ropa sencilla y un corazón rebosante de bondad genuina. Sus manos estaban marcadas por el trabajo duro y eran calejadas, pero poseían una suavidad y un toque gentil que el dinero jamás podría comprar, un instinto de cura vital, mientras su uniforme de algodón simple resaltaba la frialdad del mármol que la rodeaba. Ella se convertía en el único faro de luz en esa casa sombría, ofreciendo calor al bebé. Elena entendía que la riqueza no garantizaba la felicidad y que en ese mausoleo de lujo, el amor había sido reemplazado por la conveniencia más cruel, algo que ella no aceptaría. La confrontación alcanzó su punto máximo cuando Elena se negó a entregar al niño, retrocediendo un paso para protegerlo de la furia de Vanessa, quien avanzaba con sus uñas largas listas. No me iré porque usted sabe que este niño está ardiendo en fiebre y que no es normal que no pueda ni siquiera sostener su cabecita por el cansancio extremo. Su voz temblaba por la adrenalina, pero su mirada permanecía firme, desafiando a la mujer que la trataba como si fuera parte del mobiliario de la casa, una pieza insignificante. Elena sabía que al enfrentarse a la dueña de la casa estaba arriesgando su sustento, pero la vida de Mateo era mucho más valiosa que cualquier salario que pudiera recibir. Antes de continuar con este impactante enfrentamiento,
donde la verdad lucha por salir a la luz. Dinos en la sección de comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal. Vanessa soltó una carcajada estridente y malvada que rebotó en las paredes de cristal, burlándose abiertamente de la preocupación de la niñera mientras se acercaba de manera intimidante para recuperar el control. ¿Crees que tu opinión de campesina vale algo frente a la mía, que soy la madre, que este niño necesita y la esposa del hombre más poderoso?, gritó la villana con desprecio. El drama se intensificaba mientras el pequeño Mateo cerraba sus ojos cansados, ajeno a la batalla que se libraba sobre su destino, pero sintiendo la protección del abrazo de Elena. Roberto, el padre del niño, se encontraba una vez más sumergido en su trabajo, siendo una autoridad ciega que prefería creer en la fachada de perfección que su esposa había construido. Él era un hombre honesto, pero emocionalmente analfabeto, que compensaba su ausencia física mediante la compra constante de joyas costosas para Vanessa, creyendo que el silencio era señal de armonía. Roberto nunca se detenía a observar los detalles, como el hecho de que su hijo apenas balbuceaba, o que Elena siempre tenía una expresión de preocupación genuina en su rostro. Para él, el éxito se medía en números y algoritmos, dejando que el bienestar de su propio heredero quedara en manos de una mujer que solo veía al niño como dinero. El contraste entre la mamadera de plata fría que Vanessa exigía y el calor reconfortante del regazo de Elena simbolizaba la lucha interna que se vivía en el corazón de la mansión. Mientras la madrastra se preocupaba por los elementos estéticos y el estatus que la maternidad le otorgaba en su círculo social, Elena se enfocaba en lo invisible, en el vínculo real. El olor a perfume caro que emanaba de Vanessa era tan fuerte que resultaba tóxico, ocultando la fragilidad de un bebé que necesitaba desesperadamente el contacto humano y afecto. Elena acariciaba la nuca del niño con ternura, notando cómo él se calmaba instantáneamente al sentir su piel, un contraste vital que revelaba la profunda negligencia emocional que Mateo sufría. Justo en ese momento de máxima tensión, mientras Elena sostenía al bebé con firmeza y Vanessa se preparaba para expulsarla violentamente, la joven niñera notó algo que le heló la sangre. Cerca de la nuca del pequeño, en un lugar que usualmente estaba cubierto por el fino cabello rubio, una mancha oscura llamó su atención, algo que Vanessa siempre había desestimado. Sin embargo, al observar con detenimiento bajo la potente luz de los candelabros, Elena se dio cuenta de que esa supuesta mancha no era estática, sino que parecía tener vida. Este descubrimiento macabro era la prueba definitiva de que algo terrible estaba ocurriendo, marcando el inicio de una lucha desesperada por la supervivencia de Mateo frente a la crueldad. El sonido metálico del portón eléctrico anunciaba la llegada de Roberto, el magnate de la tecnología que vivía inmerso en un mundo de códigos y frialdad corporativa. Al escuchar el motor, la expresión de Vanessa se transformaba en cuestión de segundos, borrando cualquier rastro de la furia que acababa de desplegar contra la pobre niñera. Con una agilidad propia de una actriz consumada, se acomodaba el cabello y forzaba una sonrisa radiante mientras caminaba hacia la entrada principal para recibir a su esposo. Roberto entraba a la mansión agotado por las exigencias de su imperio, buscando un refugio de paz que creía encontrar en los brazos de su perfecta y dedicada esposa. Para él, el silencio sepulcral de la casa era la prueba máxima de que todo estaba en orden, ignorando por completo que esa calma era el producto de un silenciamiento sistemático y cruel. En cuanto Roberto cruzaba el umbral, Vanessa se abalanzaba sobre el pequeño Mateo, arrebatándoselo a Elena con una falsa ternura que provocaba náuseas en la joven empleada del interior. «Miren quién llegó para ver a su campeón», decía con una voz meliflua que contrastaba violentamente con los gritos hirientes de apenas unos minutos atrás, mientras besaba la frente del niño. Mateo, todavía debilitado por los medicamentos que ella le suministraba en secreto para que no estorbara su vida social, apenas movía sus pequeñas manos ante la presencia de su padre. Roberto observaba la escena conmovido, sintiendo un orgullo inmenso al ver a la mujer que había elegido cuidando con tanto esmero del heredero de su fortuna colosal.
El magnate acariciaba la mejilla de su esposa, agradeciéndole por ser el pilar de su hogar, sin sospechar que bajo esa piel de seda se escondía un lobo hambriento. «Eres una bendición para nosotros, Vanessa. No sé qué haríamos sin tu paciencia y tu amor incondicional por nuestro hijo», murmuraba Roberto, mientras depositaba un beso en su frente. En ese cuadro de supuesta felicidad familiar, Elena permanecía de pie en un rincón, siendo tratada como una pieza más del mobiliario costoso que adornaba la mansión de cristal. Roberto ni siquiera la miraba a los ojos cuando le pedía que se retirara a la cocina, considerándola una presencia funcional pero invisible en su mundo de privilegios absolutos. La joven niñera sentía una impotencia desgarradora al ver cómo el hombre más inteligente de la industria era incapaz de leer las señales de auxilio en el rostro de su propio hijo. Ella sabía que cada palabra de elogio hacia Vanessa era una puñalada a la verdad, alimentando una mentira peligrosa que ponía en riesgo la vida del pequeño. Sin embargo, la rutina diaria cuando Roberto se marchaba a su oficina era un descenso a un infierno de negligencia y desprecio absoluto por la vida humana. En cuanto el auto de lujo se perdía de vista, la máscara de Vanessa caía al suelo, revelando a la mujer fútil que veía en el bebé un obstáculo. Para ella, Mateo no era más que un seguro de vida para garantizar su acceso a las cuentas bancarias y a la vida de lujos que tanto amaba. La madrastra no perdía el tiempo en juegos o canciones de cuna, pues prefería pasar horas frente al espejo, admirando su propia belleza y planificando su próxima fiesta. El niño era depositado en su cuna de diseñador, rodeado de juguetes caros que nunca usaba porque no tenía las fuerzas necesarias para sostenerlos siquiera un segundo. El método preferido de Vanessa para mantener la paz era dejar a Mateo frente a una tableta encendida durante horas, ignorando sistemáticamente sus necesidades básicas más elementales. Mientras el pequeño se consumía en silencio, ella se encargaba de doparlo con gotas calmantes para asegurarse de que sus gemidos no interfirieran con sus largas conversaciones telefónicas. Elena observaba con horror desde la distancia cómo los pañales del bebé permanecían sucios por tiempo indefinido, causándole irritaciones que Vanessa simplemente cubría con cremas costosas sin ofrecerle alivio real. Cuando el niño intentaba buscar el calor de un abrazo, ella lo rechazaba con asco, temerosa de que alguna mancha o fluido pudiera arruinar sus vestidos de alta costura impecables. El abandono emocional era tan evidente que el aire en el cuarto del niño se sentía pesado, cargado de una tristeza que asfixiaba el crecimiento del heredero. La crueldad de la villana se manifestaba especialmente a la hora de la alimentación, cuando Vanessa le negaba al bebé el tiempo necesario para ingerir sus nutrientes adecuadamente. Si Mateo no terminaba su biberón de plata fría con la rapidez que ella exigía, Vanessa se lo arrebataba con brusquedad, dejándolo con hambre y debilidad constante. «No voy a perder mi tarde alimentando a un niño que ni siquiera puede mantenerse despierto», solía decir con un tono de voz gélido mientras se alejaba hacia el salón. Elena intentaba intervenir, ofreciendo preparar algo más ligero y cálido, pero era recibida con amenazas de despido inmediato y humillaciones sobre su origen humilde en el campo. La niñera veía cómo la vitalidad se escapaba de los ojos del niño, quien parecía entender que en ese mundo de mármol su existencia era meramente un trámite burocrático. Elena pasaba las noches en vela, escuchando a través del pasillo los suspiros débiles de Mateo, que nadie más parecía querer oír en esa casa tan grande. Su corazón de salvadora humilde se retorcía de dolor al ver cómo la inocencia estaba siendo sofocada por el lujo estéril y la ambición desmedida de una madrastra. Ella recordaba las enseñanzas de su abuela en el pueblo, donde la comida y el cariño eran los pilares fundamentales para que un niño creciera fuerte y sano. Aquí, en cambio, la abundancia de dinero solo servía para comprar el silencio de las conciencias y para rodear a un huérfano de afecto con paredes de cristal frío. La joven sabía que debía actuar, pero el poder de Vanessa era abrumador y la ceguera de Roberto parecía ser un muro infranqueable para cualquier verdad dolorosa. La mansión de vidrio era un mausoleo donde el amor había sido reemplazado por la conveniencia
y la estética de una vida social que Vanessa cuidaba con recelo. Cada rincón del hogar estaba diseñado para impresionar a los visitantes, con obras de arte abstractas y muebles minimalistas que carecían de cualquier rastro de calor hogareño. Mientras tanto, en la cocina, Elena preparaba en secreto pequeñas porciones de puré natural, tratando de compensar la dieta industrial y deficiente que la madrastra le imponía al heredero. Ella guardaba estas preparaciones como si fueran tesoros prohibidos, esperando el momento en que Vanessa se marchara a sus eventos de caridad falsos para poder alimentar al niño debidamente. El contraste entre la opulencia de las joyas de la villana y la carencia de los cuidados más básicos del bebé era una injusticia que clamaba al cielo. Roberto regresaba cada noche con regalos caros para su esposa, creyendo que con diamantes y bolsos de diseñador estaba construyendo un futuro sólido para su pequeña familia. Él era incapaz de notar que el brillo de las joyas no lograba ocultar la oscuridad que emanaba de las acciones de Vanessa cuando él no estaba presente. En su analfabetismo emocional, el magnate de la tecnología pensaba que si Mateo no lloraba, era porque estaba plenamente satisfecho y feliz bajo el cuidado materno. Nunca se le ocurrió entrar a la habitación del niño de manera imprevista para descubrir la realidad de los pañales sucios o de la tableta encendida como única compañía. Su confianza ciega en la mujer que amaba era el escudo perfecto que Vanessa utilizaba para seguir ejerciendo su poder tiránico sobre el eslabón más débil de la cadena. La tensión en la casa crecía con cada día que pasaba, mientras Elena acumulaba en su memoria cada acto de crueldad y cada mirada de desprecio de la patrona. Ella sabía que la mancha que había descubierto en la nuca del niño era la señal de alarma definitiva que no podía seguir ignorando por más tiempo. Mientras observaba a Vanessa reírse de un chiste de Roberto en la mesa, Elena sentía que el tiempo se agotaba para el pequeño Mateo, cuya vida dependía de su valor. La ironía dramática de la situación era casi insoportable para la joven, quien debía servir el vino con manos temblorosas mientras veía a la villana ser adorada. La verdad estaba a punto de estallar en ese palacio de cristal, y Elena estaba decidida a ser el martillo que rompiera el engaño, costara lo que costara. Cuando las sombras se alargaban sobre los pasillos de mármol y el silencio absoluto reinaba en la mansión, Elena comenzaba su silenciosa rebelión de amor. Se deslizaba con cautela hacia la habitación de Mateo, evitando que el roce de sus ropas humildes hiciera eco en las paredes frías de aquel mausoleo de lujo donde el afecto era un extraño. Al entrar en el cuarto, encontraba al pequeño heredero sumergido en una penumbra que parecía absorber sus pocas energías vitales, dejándolo pálido y vulnerable ante la negligencia sistemática. Elena se acercaba al verso de diseño minimalista, sintiendo cómo la angustia oprimía su pecho al ver que el niño ni siquiera tenía fuerzas para emitir un llanto de protesta. En ese instante, ella dejaba de ser la empleada invisible para convertirse en la única guardiana de una vida que todos los demás parecían haber olvidado por completo en esa casa. Mateo, el pequeño de apenas 8 meses con ojos grandes y tristes, parecía reconocer la presencia de Elena incluso antes de que ella lo tocara físicamente. Sus manos pequeñas buscaban instintivamente el calor que emanaba de la joven niñera, un refugio seguro frente a la frialdad metálica de su entorno cotidiano y opulento. Elena lo levantaba con una delicadeza infinita, notando cómo el cuerpo del bebé se relajaba de inmediato al contacto con su piel trabajada, pero llena de ternura sincera. Era un contraste desgarrador ver a un heredero de fortuna colosal buscando consuelo en los brazos de quien menos tenía en términos materiales dentro de esa mansión de cristal. El niño, que representaba la inocencia siendo sofocada por el lujo estéril, encontraba finalmente un momento de paz real en medio de la tormenta silenciosa que amenazaba con apagar su luz primordial. Con el bebé estrechado contra su corazón, Elena comenzaba a entonar dulces canciones de cuna que traía grabadas desde su humilde infancia en el interior del país. Su voz, suave y melodiosa, llenaba el vacío del cuarto con historias de campos abiertos y cielos estrellados que Mateo nunca había tenido la oportunidad de conocer realmente.
Estas melodías ancestrales parecían poseer un poder curativo que ninguna medicina costosa de Vanessa podía replicar, logrando que el ritmo cardíaco del pequeño se estabilizara milagrosamente. Mientras cantaba, Elena observaba cómo las facciones tensas del bebé se suavizaban poco a poco, demostrando que él se calmaba únicamente bajo el influjo de su toque gentil y protector. Era una comunicación sagrada entre dos almas humildes que se reconocían en la oscuridad de una casa que valoraba más las apariencias que el bienestar de un niño. Elena sabía que el afecto debía acompañarse de sustento real, por lo que siempre llevaba consigo un poco de leche tibia que ella misma preparaba con cuidado. A diferencia de la mamadera de plata fría que Vanessa dejaba abandonada, este alimento representaba el lenguaje de amor que el pequeño Mateo necesitaba desesperadamente para recuperar sus fuerzas. Ella lo alimentaba con paciencia infinita, hablándole en susurros sobre la importancia de ser fuerte y resistir la frialdad que lo rodeaba en ese palacio de mármol blanco. Cada gota de alimento era una promesa de supervivencia, un acto de resistencia contra la dieta negligente que la madrastra le imponía para mantenerlo dopado y silencioso. El contraste entre el cuidado meticuloso de la niñera y el abandono de la madre oficial evidenciaba la profunda injusticia que se vivía tras las puertas cerradas de la mansión. Durante esos momentos de intimidad nocturna, Elena validaba la existencia de Mateo con palabras cargadas de esperanza y reconocimiento sobre su valor intrínseco como ser humano único. Tú eres especial, pequeño ángel, y no debes creer que el silencio de este lugar define quién eres realmente en este mundo tan complejo, susurraba ella al oído. La joven le aseguraba que él no estaba solo y que, mientras ella tuviera aliento, lucharía para protegerlo de la ambición desmedida que intentaba borrar su sonrisa. El público que viera esta escena se enamoraría irremediablemente de la relación pura que se estaba gestando entre la salvadora humilde y la víctima inocente. Era el nacimiento de un vínculo inquebrantable, una alianza secreta que se fortalecía con cada caricia y cada promesa de libertad pronunciada en la seguridad de la noche profunda. La conexión física entre ambos era tan intensa que Elena podía sentir las fluctuaciones más sutiles en la temperatura y el estado de ánimo del pequeño heredero. Ella lo mecía rítmicamente, permitiendo que el calor de su cuerpo penetrara en los huesos fríos del niño, quien se aferraba a su uniforme sencillo con una desesperación conmovedora. Era en estos instantes de alivio mutuo donde la esperanza comenzaba a florecer en medio del desierto emocional que representaba la vida bajo el mando de Vanessa. El bebé ya no era solo una responsabilidad laboral para Elena, sino el motor de una misión moral que la obligaba a enfrentar sus propios miedos más profundos. La mansión, con todos sus lujos y su tecnología avanzada, palidecía ante la grandeza de un abrazo que buscaba restaurar la dignidad de un ser humano tratado como mercancía. Fue durante uno de estos momentos de ternura infinita, mientras Elena acomodaba la cabecita del bebé sobre su hombro, que sus dedos rozaron algo inusual en la nuca. Al principio pensó que se trataba de una pequeña irregularidad en la piel, pero al apartar el cabello fino, descubrió una mancha oscura y persistente. La marca se encontraba cerca de la base del cráneo, en un lugar que usualmente pasaba desapercibido bajo la iluminación tenue de las lámparas de diseño de la habitación. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda al notar la textura extraña de aquella mancha, que contrastaba violentamente con la piel de seda del pequeño Mateo. Sus ojos se fijaron en el descubrimiento con una mezcla de curiosidad y temor, presintiendo que esa marca guardaba el secreto de la debilidad inexplicable que consumía al niño día tras día. Recordó entonces las palabras despectivas de Vanessa, quien en varias ocasiones había mencionado que aquello no era más que una simple mancha de nacimiento, sin importancia alguna. La madrastra siempre desviaba el tema con una frialdad calculada, insistiendo en que Elena no debía preocuparse por detalles médicos que solo un especialista de su estatus podría comprender realmente. Sin embargo, el instinto de cura de la joven niñera le decía que esa explicación era una mentira diseñada para ocultar una negligencia mucho más profunda y peligrosa.
Elena observaba la mancha con una atención casi microscópica, intentando descifrar si lo que veía era una marca natural o algo introducido por la mano cruel de la villana. La sospecha de que Vanessa estaba ocultando algo vital sobre la salud del heredero comenzó a echar raíces en la mente de la salvadora humilde. A pesar de la inquietud que la marca generaba, el alivio que Elena proporcionaba al bebé era evidente, permitiendo que Mateo cayera finalmente en un sueño profundo y reparador. Por primera vez en muchos meses, el niño no gemía entre sueños ni se despertaba sobresaltado por el efecto de los sedantes que su madrastra le administraba. La presencia de la niñera actuaba como un bálsamo espiritual que lograba acallar los demonios de la negligencia, dándole al pequeño un respiro necesario en su lucha por la vida. Elena lo depositaba nuevamente en su berzo con una delicadeza extrema, asegurándose de que estuviera bien cubierto y de que el calor de su abrazo perdurara en las sábanas costosas. El silencio de la casa ya no se sentía tan amenazador, pues ahora existía un faro de luz y cuidado genuino protegiendo el corazón del pequeño e indefenso heredero. Sin embargo, justo antes de retirarse de la habitación para regresar a su modesto cuarto de empleada, Elena decidió echar una última mirada a la misteriosa mancha oscura, bajo la luz pálida de la luna que se filtraba por los grandes ventanales de vidrio. La joven notó algo que hizo que su respiración se detuviera por completo. Le pareció ver que el contorno de la supuesta marca de nacimiento había cambiado ligeramente de posición respecto a cómo lo había observado apenas unos minutos antes. No era una simple pigmentación de la piel, era algo que poseía una autonomía aterradora y que parecía estar alimentándose directamente de la vitalidad del pequeño Mateo. La comprensión de que el peligro era real y activo dentro del cuerpo del niño transformó su compasión en una determinación feroz para exponer la verdad ante los ojos ciegos. La mañana siguiente llegó con una luz gélida que bañaba los ventanales de la mansión, mientras Vanessa revisaba con desdén los preparativos para una gala benéfica que organizaría esa misma semana. Mientras degustaba un café costoso, su mente calculadora ya estaba diseñando un plan definitivo para deshacerse de la presencia incómoda de Elena y eventualmente trasladar al pequeño Mateo a una clínica privada lejana. Ella alegaría ante Roberto que el niño necesitaba cuidados especializados debido a una supuesta condición genética, asegurándose de que nadie pudiera cuestionar su papel de madre abnegada y sacrificada ante la sociedad. Para Vanessa, la vida del heredero era simplemente una moneda de cambio en su ambición por el control total de la fortuna familiar, y cualquier obstáculo sería eliminado sin ninguna piedad. Mientras tanto, en la planta superior, Elena sentía una premonición oscura recorriendo su columna vertebral. Sabiendo que el tiempo se agotaba, Elena se encontraba en el baño principal, preparando la tina con agua tibia para darle al pequeño Mateo un baño que pudiera aliviar su persistente debilidad y palidez. El contraste entre la opulencia de la grifería de oro y el cuerpo frágil del bebé era una bofetada a la moralidad, una imagen que resumía la tragedia silenciosa de aquel hogar. Con mucho cuidado, la joven niñera comenzó a desvestir al niño, notando cómo sus extremidades apenas respondían a los estímulos básicos, lo cual era una señal alarmante de agotamiento sistémico. Sus manos calejadas temblaban ligeramente mientras buscaba con la mirada aquella mancha oscura que tanto la había inquietado la noche anterior durante su guardia secreta. Sabía que la verdad estaba oculta bajo la superficie de esa piel de seda y estaba decidida a encontrar las pruebas necesarias para salvar al pequeño heredero de su trágico destino final. De repente, la puerta del baño se abrió de par en par con un estruendo, dejando entrar a Vanessa, quien lucía un traje de diseñador impecable y una expresión de aburrimiento. ¿Qué haces perdiendo el tiempo con baños largos cuando hay alfombras que limpiar en el salón principal?, gritó la mujer con un tono que rezumaba desprecio por la labor de Elena. Vanessa se acercó al bebé y sin rastro de afecto le propinó un pequeño pellizco en la mejilla para demostrar su dominio sobre la situación actual. Mañana mismo vendrá un equipo médico para evaluar el traslado del niño a un centro de reposo permanente, así que tus servicios ya no serán requeridos en esta casa pronto.
La amenaza era clara y definitiva, dejando a Elena con la certeza de que debía actuar de inmediato si quería salvar la vida de Mateo. Ignorando las palabras hirientes de su patrona, Elena centró toda su atención en la nuca del pequeño Mateo, mientras el agua tibia rozaba suavemente la piel del bebé. Fue entonces cuando el horror se apoderó de sus sentidos, de una manera que jamás había experimentado en su vida de trabajo humilde en el campo. La mancha oscura que Vanessa siempre había descrito como una marca de nacimiento inofensiva no solo había cambiado de forma, sino que se encontraba en una posición diferente. Al limpiar la zona, Elena pudo ver claramente que los bordes de la supuesta mancha tenían patas minúsculas y se aferraban con fuerza a la carne del niño. No era una marca genética, sino un parásito peñonento que había estado succionando la vitalidad del heredero durante días, oculto bajo la negligencia criminal de su madrastra. El parásito, un carrapato infectado de dimensiones inusuales, se movió bruscamente al sentir el contacto del agua, revelando que su presencia era la causa directa del estado letárgico del pequeño Mateo. Elena sintió un nudo en la garganta al comprender que Vanessa había ignorado deliberadamente este peligro, permitiendo que el insecto inyectara sus toxinas en el torrente sanguíneo del bebé indefenso. El contraste entre la piel blanca del niño y la negrura de aquel invasor era una prueba física de la podredumbre moral que reinaba en la mansión de cristal y mármol. El pequeño comenzó a temblar de manera incontrolable. Sus ojos se pusieron en blanco por un instante y su respiración se volvió errática, señal inequívoca de que estaba entrando en un choque febril. La niñera entendió que cada segundo contaba para salvar la vida del heredero. La fiebre de Mateo subió de forma alarmante en cuestión de segundos, haciendo que su pequeño cuerpo ardiera bajo el toque desesperado de Elena, quien intentaba mantener la calma. El niño comenzó a emitir quejidos débiles que cortaban el aire como cuchillos, una súplica final de un alma inocente que ya no tenía fuerzas para luchar contra el veneno. Vanessa, al ver el estado del bebé, en lugar de mostrar preocupación o llamar a una ambulancia, solo se preocupó por no salpicar su costoso vestido de seda con el agua. Deja de exagerar, seguramente es solo un poco de calor por el agua tibia. No molestes a Roberto con estas tonterías, que él tiene negocios importantes ahora, sentenció con frialdad. Elena miraba a la villana con una indignación que quemaba más que la propia fiebre del niño que sostenía. En ese momento de máxima tensión, donde la vida lucha contra la indiferencia más cruel, surge una pregunta que todos deberíamos hacernos ante tanta injusticia y maldad descarada. Si tú estuvieras en el lugar de Elena, viendo cómo un ser inocente sufre por la ambición de alguien que debería protegerlo, ¿te atreverías a enfrentar el poder del dinero para salvarlo o callarías por miedo? ¿Crees que una mujer capaz de priorizar su estatus social sobre la salud de su propio hijo merece una segunda oportunidad, o el mal debe ser cortado de raíz? Por favor, dinos en los comentarios qué harías tú en esta situación y si conoces a alguien con dos caras así. Mientras tanto, Elena apretó los dientes, decidida a no permitir que el silencio de la casa se convirtiera en la tumba del pequeño Mateo. La resolución de Elena se volvió de acero al ver cómo Vanessa intentaba arrebatarle al niño para esconderlo nuevamente en su cuarto oscuro y continuar con la mentira oficial. Usted sabía perfectamente lo que era esto. Usted permitió que este bicho se alimentara de su propio hijo solo para no tener que cuidarlo adecuadamente, gritó Elena con una fuerza que hizo eco. La madrastra retrocedió por un segundo, sorprendida por la audacia de la empleada que siempre había tratado como una sombra insignificante y sin voz propia. La culpabilidad brilló por un breve instante en los ojos de Vanessa antes de ser reemplazada por una rabia volcánica y una determinación de silenciar a la única testigo de su negligencia. La atmósfera en el baño se volvió asfixiante, con el vapor del agua y el odio de la villana chocando contra la valentía de la salvadora. Desde la planta baja se escuchó el sonido de la puerta principal y la voz de Roberto anunciando que se marchaba a una reunión crucial para el futuro de su empresa. Era la última oportunidad de Elena para exponer la verdad antes de que el daño fuera irreversible para el pequeño Mateo,
quien ya estaba perdiendo el conocimiento. Vanessa corrió hacia la puerta para bloquear la salida, dispuesta a impedir cualquier contacto entre la niñera y el padre del niño a toda costa. «No vas a arruinar mi vida con tus calumnias de campesina resentida. Te vas a quedar aquí hasta que yo decida qué hacer contigo», siseó la villana con profundo veneno. Elena sabía que no podía retroceder ahora, pues el instinto de cura y protección era más fuerte que cualquier cerradura o amenaza de poder en aquel momento. Con una fuerza que no sabía que poseía, Elena logró empujar a Vanessa a un lado, aprovechando que la madrastra dudaba por un segundo debido a su propia arrogancia. Salió corriendo por el pasillo de mármol, sosteniendo al bebé con firmeza y protegiendo su pequeña nuca donde el parásito seguía adherido como un recordatorio macabro de la crueldad. Cada paso que daba sobre el suelo gélido era un acto de fe hacia la justicia, esperando que Roberto finalmente pudiera abrir los ojos antes de que fuera tarde para su hijo. El llanto de Mateo se había apagado por completo, sustituido por un silencio aterrador que indicaba la gravedad extrema del choque febril que estaba sufriendo. Elena llegó al borde de la gran escalera, viendo la figura de Roberto a punto de salir, y gritó su nombre desesperadamente. Roberto se detuvo en seco ante el grito desesperado de Elena, quien bajaba las escaleras de mármol como si su vida dependiera de ello mientras cargaba al pequeño Mateo. El silencio de la mansión fue destruido por la urgencia de una mujer que ya no temía a las represalias de los poderosos, sino al silencio de un corazón inocente que se apagaba. Elena llegó a la planta baja con el rostro bañado en sudor y lágrimas, estrechando al heredero contra su pecho con una firmeza que desafiaba cualquier protocolo de servidumbre. Roberto, el magnate acostumbrado a controlar cada variable de su imperio tecnológico, se quedó paralizado al ver a la joven niñera en ese estado de agitación extrema. La frialdad del vestíbulo parecía intensificarse mientras la verdad luchaba por emerger entre las sombras de la opulencia y el engaño que habían dominado la casa durante tanto tiempo. Antes de que Roberto pudiera articular una sola palabra de confusión, Vanessa apareció en lo alto de la escalera con el rostro desfigurado por una rabia contenida y venenosa. «Roberto, por favor, no escuches a esta loca. Ha perdido la razón y está tratando de secuestrar a nuestro hijo porque sabe que hoy iba a despedirla por su incompetencia», gritó la villana con una voz que recuperaba su tono de víctima magistral. La madrastra descendía los escalones con una elegancia fingida, tratando de ocultar el pánico que sentía al ver que su fachada de madre perfecta corría el riesgo de desmoronarse por completo. Sus ojos inyectados en odio lanzaban dagas hacia Elena, mientras intentaba convencer a su esposo de que todo lo que veía era simplemente un delirio de una empleada resentida. El contraste entre la sofisticación de sus palabras y la oscuridad de sus intenciones era más evidente que nunca en ese vestíbulo. Elena no retrocedió ni un milímetro, a pesar de que la presencia de Vanessa intentaba sofocar su valentía con la misma fuerza que su perfume importado llenaba el aire del lugar. «Mire a su hijo, Roberto. Mire cómo está ardiendo en una fiebre que lo consume mientras su esposa solo se preocupa por las apariencias y las fiestas de lujo», exclamó Elena, con una voz que retumbaba en las paredes de cristal. El pequeño Mateo yacía en sus brazos con una palidez que recordaba al mármol frío de la mansión, entrando en un choque febril que le impedía emitir cualquier sonido de dolor. Roberto dio un paso adelante, sintiendo por primera vez una grieta en su ceguera emocional, mientras observaba la fragilidad extrema de su único heredero en manos de la niñera. La tensión era tan densa que podía cortarse con el mismo filo de los tacones aguja que Vanessa golpeaba con furia contra el suelo. «Roberto, no te acerques. Está enferma y podría lastimar al bebé. Ella es la culpable de que el niño no se sienta bien porque no sabe cuidarlo como yo lo hago», insistió Vanessa, tratando de interponerse. La villana se colocó frente a su esposo, usando su cuerpo, envuelto en seda cara para bloquear la visión del pequeño, que sufría en silencio tras ella. Sin embargo, el instinto de padre, aunque atrofiado por años de trabajo excesivo, comenzó a despertar ante la visión del sudor frío que empapaba la ropa del bebé. Elena levantó al niño un poco más, exponiendo la vulnerabilidad del heredero ante los ojos de un hombre que finalmente
empezaba a cuestionar la realidad que lo rodeaba. La desesperación de la niñera era tan genuina que lograba perforar la capa de indiferencia y joyas con la que Vanessa había rodeado el corazón del magnate de la tecnología. Basta ya de mentiras, Vanessa. Mire esto con sus propios ojos, porque el cuerpo de su hijo no sabe mentir como lo hace usted frente a las cámaras de sus redes sociales, gritó Elena con una determinación inquebrantable. La joven niñera giró delicadamente el cuerpo del pequeño Mateo para dejar al descubierto la base de su nuca, donde la luz del candelabro principal iluminó con crueldad la marca oscura. Roberto se inclinó entrecerrando los ojos mientras trataba de comprender qué era lo que Elena señalaba con tanto fervor en medio de aquella escena caótica y cargada de indignación. Por un momento, el tiempo pareció detenerse en la mansión de mármol, dejando que el sonido de la respiración dificultosa del bebé fuera lo único que se escuchara en el gran vestíbulo. El magnate estaba a punto de ver lo que su esposa había ocultado con negligencia criminal bajo una capa de desprecio y cosmética cara. Fue en ese instante preciso cuando Roberto vio cómo la supuesta mancha de nacimiento realizaba un movimiento lento y asqueroso sobre la piel de seda de su pequeño y frágil heredero. No era un lunar ni una marca genética, sino un parásito que se movía con una autonomía aterradora, confirmando que la vida de su hijo estaba siendo succionada por una negligencia imperdonable. La verdad golpeó a Roberto con la fuerza de un rayo, derribando en un segundo los meses de engaños, fotos fingidas y silencios comprados que Vanessa había construido a su alrededor. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, comenzaron a temblar al comprender que el bienestar de su familia había sido sacrificado en el altar de la futilidad y la ambición social. La mancha que se movía era la prueba irrefutable de que su esposa era el lobo en piel de cordero que Elena siempre intentó denunciar sin éxito. Vanessa, al darse cuenta de que la marca había sido descubierta, no corrió a socorrer al niño ni mostró un ápice de remordimiento por la salud de su hijo febril. En lugar de eso, su primera reacción fue ajustarse el vestido de diseñador y revisar con horror si alguna mancha de sudor del bebé había arruinado la costosa tela de su atuendo. «Ay, Roberto, no es para tanto. Es solo un insecto del campo que seguramente trajo esta empleada asquerosa en su ropa sucia al entrar a nuestra casa», exclamó con una frialdad espeluznante. La prioridad de la villana seguía siendo su imagen personal y el odio hacia la clase social de Elena, incluso cuando el heredero de la fortuna entraba en un estado crítico. Roberto la miró con una expresión que Vanessa nunca había visto en él, una mezcla de asco profundo, decepción absoluta y una furia que comenzaba a hervir bajo su superficie. «¿Te importa más tu vestido que la vida de nuestro hijo, Vanessa? ¿Cómo pudiste dejar que esto llegara a este extremo sin decirme absolutamente nada sobre su estado real?», preguntó Roberto con una voz que helaba la sangre. El magnate finalmente comprendió que el aroma a perfume caro que siempre emanaba de su esposa era solo un truco para ocultar el olor a enfermedad y descuido que rodeaba al pequeño. Miró a Elena y vio en sus ojos calejados por el trabajo una sinceridad y un amor que nunca había encontrado en los salones de la alta sociedad que Vanessa tanto frecuentaba. La autoridad ciega que lo había caracterizado se desvaneció, dejando paso a un hombre que por primera vez en mucho tiempo veía el valor real de las personas más allá de sus cuentas bancarias. En ese mausoleo de lujo, la verdadera madre no era la que lucía joyas, sino la que sostenía al niño con ternura. La máscara de Vanessa terminó de romperse cuando intentó abofetear a Elena en un último arranque de soberbia, pero Roberto la detuvo sujetándola del brazo con una fuerza que la dejó paralizada por el susto. «No te atrevas a tocarla, porque ella ha hecho por mi hijo lo que tú, en toda tu arrogancia y egoísmo, nunca fuiste capaz de hacer desde que entraste a esta casa», sentenció Roberto. La villana comenzó a gritar incoherencias, tratando de culpar al destino, a la servidumbre y a la mala suerte, pero sus mentiras ya no tenían poder sobre el hombre que ahora sostenía a su hijo. Roberto tomó cuidadosamente a Mateo de los brazos de Elena, sintiendo el calor abrasador de la fiebre que su esposa había decidido ignorar sistemáticamente
para no arruinar su vida social. El clímax de la revelación había terminado y ahora la justicia poética estaba lista para reclamar su lugar en aquella mansión de cristal. Roberto ordenó de inmediato que prepararan el vehículo para salir hacia el hospital más cercano, ignorando las súplicas falsas de una Vanessa que ahora empezaba a temer por su acceso a la herencia. La atmósfera de la casa cambió drásticamente, como si el aire pesado y tóxico finalmente estuviera siendo reemplazado por la urgencia de la vida y la verdad absoluta que Elena trajo consigo. Elena caminaba al lado del patrón, asegurándose de que el pequeño Mateo recibiera el flujo de aire necesario mientras salían de aquel mausoleo que casi se convierte en su tumba definitiva. La caída de la villana era inminente, pero antes, el heredero debía ser salvado del veneno que el parásito y la negligencia habían inyectado en su pequeño e inocente cuerpo. El enfrentamiento final había dejado al descubierto quién era el verdadero monstruo de la mansión y quién era el ángel guardián que el dinero jamás pudo comprar. Roberto no esperó ni un segundo más para ejercer su autoridad recuperada frente a la mujer que había convertido su hogar en un campo de negligencia y engaño constante. Miró a Vanessa con un desprecio tan profundo que ella, por primera vez, guardó silencio al sentir el peso de su juicio final e inapelable. «Fuera de mi vista y fuera de esta casa ahora mismo», rugió el magnate, mientras señalaba la salida con un dedo tembloroso por la ira y el dolor acumulados. La villana intentó balbucear una última excusa sobre su estatus social y su matrimonio, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta ante la mirada gélida de su esposo. Roberto ya no veía a la elegante compañera de eventos benéficos, sino a una extraña cruel que había puesto en peligro la vida de su propio heredero. Mientras el cielo parecía unirse al drama descargando una lluvia torrencial sobre los jardines de mármol, Roberto empujó a Vanessa hacia el umbral de la mansión sin permitirle recoger sus pertenencias. El agua comenzó a empapar su vestido de seda de miles de dólares, destruyendo en segundos la imagen de perfección que ella tanto se había esforzado por mantener ante el mundo. No habrá maletas ni joyas para una mujer que trató a un ser inocente como un estorbo para su vida de lujos vacíos y ambiciones desmedidas, sentenció el hombre. Vanessa se encontraba ahora bajo la lluvia, despojada de su máscara de bondad y enfrentando la realidad de su propia maldad frente a los ojos de quien antes la adoraba ciegamente. Fue una expulsión humillante y necesaria para restaurar la justicia en ese mausoleo de frialdad absoluta. La reacción de la villana no fue de arrepentimiento por la salud de Mateo, sino de una rabia volcánica enfocada únicamente en la pérdida de su estatus y su comodidad financiera. Desde el suelo mojado, comenzó a gritar insultos y amenazas, asegurando que regresaría para reclamar lo que consideraba suyo por derecho de matrimonio y posición social privilegiada. «No puedes hacerme esto, Roberto. Yo soy la madre oficial de este niño ante la ley y la sociedad. Merezco mi parte de la fortuna», aullaba ella. La desesperación por el dinero era el único motor que movía a esa mujer, demostrando una vez más que su corazón era tan gélido como el granito que decoraba la entrada. Su ambición desmedida quedó expuesta bajo la tormenta, revelando la verdadera naturaleza de un lobo en piel de cordero. Roberto no se inmutó ante los gritos desesperados de la mujer y con una frialdad tecnológica procedió a ejecutar el golpe definitivo que Vanessa tanto temía en su interior. «En ese mismo instante, acabo de cancelar todas tus tarjetas de crédito y he bloqueado tu acceso a cada una de las cuentas bancarias que llevan mi apellido», declaró. «Ya no tienes derecho a usar mi dinero para financiar tus fiestas, mientras mi hijo luchaba por su vida en una habitación oscura y olvidada por tu egoísmo». La expresión de Vanessa cambió del odio al pánico absoluto al comprender que su vida de opulencia había terminado de manera abrupta y vergonzosa. Se quedó allí, bajo la lluvia incesante, sin recursos y sin la protección del hombre al que había engañado con tanta falta de escrúpulos. La caída de la villana fue un espectáculo de justicia poética que resonó en cada rincón de la mansión minimalista, mientras ella se alejaba gritando hacia la oscuridad de la calle. Su imagen impecable se había transformado
en un guiñapo mojado y humillado, una representación perfecta de la podredumbre moral que siempre llevó oculta bajo sus vestidos de alta costura. El público sentiría una catarsis profunda al ver cómo la mujer que dopaba a un bebé para no escuchar sus gemidos ahora se encontraba sola y sin voz. La justicia finalmente había llegado para Mateo, arrancándolo de las garras de una madrastra que lo veía únicamente como un obstáculo para su herencia. El lobo en piel de cordero había sido finalmente expulsado del rebaño, dejando tras de sí un rastro de vergüenza y una lección inolvidable. Con la amenaza de Vanessa fuera del hogar, Roberto corrió hacia el pequeño Mateo, quien ya estaba siendo atendido por el equipo de emergencia que Elena había tenido la previsión de llamar. La atmósfera de la casa, antes saturada de perfume importado y frialdad, comenzó a llenarse de la urgencia vital necesaria para salvar al heredero de su choque febril. Los médicos trabajaron con rapidez para estabilizar al niño, mientras Elena observaba con el corazón en un puño, rogando que el daño no fuera irreversible para su ángel. Roberto no se separó ni un segundo de la escena, viendo cómo el color volvía lentamente a las mejillas de su hijo gracias a la intervención oportuna de la niñera. La mansión de cristal comenzaba a transformarse de un mausoleo de lujo en un espacio donde la vida realmente importaba. Una vez que Mateo fue declarado fuera de peligro inmediato, el peso de la culpa y la vergüenza cayó sobre los hombros de Roberto con una fuerza devastadora. Miró a su alrededor y vio el lujo estéril que lo rodeaba, comprendiendo que su ceguera emocional había permitido que el mal floreciera justo debajo de su propia nariz tecnológica. Se sintió como un fracasado, un hombre que podía predecir mercados globales, pero que no fue capaz de notar el sufrimiento silencioso de su hijo de 8 meses. La honestidad que siempre lo caracterizó se volvió contra él, señalando su negligencia y su falta de atención hacia los detalles que realmente definen a una familia. Roberto se dio cuenta de que su analfabetismo emocional casi le cuesta lo más valioso que poseía en este mundo lleno de falsedades. En un acto de humildad que nadie en su círculo social hubiera imaginado jamás, el poderoso magnate se dejó caer de rodillas frente a Elena en medio del gran vestíbulo. «Perdóname, Elena, por favor. Perdóname por haber sido tan ciego y por haberte tratado como si fueras parte de la decoración de esta casa maldita por la ambición», suplicó. El hombre que manejaba millones se encontraba ahora pidiendo clemencia a la joven, de manos calejadas y uniforme sencillo, que había salvado a su heredero de una muerte segura. Roberto reconoció que su riqueza no valía nada comparada con el instinto de cura y el amor incondicional que Elena había demostrado hacia Mateo. La justicia emocional se completaba en ese momento de redención, donde la autoridad se arrodillaba ante la verdadera salvadora de la familia. Con lágrimas en los ojos, Roberto tomó las manos de Elena e imploró que no abandonara la mansión ahora que la verdad había salido a la luz de manera tan necesaria. «Te ruego que no nos dejes, porque eres la única persona en este mundo de cristal que realmente ama a mi hijo con la pureza que él merece recibir. Sin ti, Mateo no habría sobrevivido a la crueldad de esa mujer y yo no sé cómo ser el padre que él necesita sin tu guía y tu ejemplo. Eres mucho más que una niñera. Eres el ángel guardián que este hogar necesitaba para dejar de ser un mausoleo y convertirse en una casa llena de vida». El ruego de Roberto nacía de una desesperación sincera, buscando asegurar que el pequeño nunca más volviera a sentirse desprotegido. Elena miró al pequeño Mateo, que ahora dormía tranquilo en su cuna, y sintió que su misión en esa casa apenas estaba comenzando a tomar una nueva dimensión moral. Aceptó la petición de Roberto, no por el dinero o el lujo, sino por el vínculo inquebrantable que la unía al niño que había rescatado de las sombras. La justicia se había hecho presente, pero la reconstrucción de los lazos familiares requeriría de toda su paciencia y del toque gentil que solo ella poseía en esa mansión. El alivio catártico de ver a la villana expulsada y al padre arrepentido le daba la fuerza necesaria para enfrentar el futuro con esperanza y determinación. En ese instante, la verdadera guardiana de la familia asumía su lugar, lista para transformar el cristal en un verdadero hogar amoroso.
6 meses después de aquella noche tormentosa que cambió para siempre el destino de los habitantes de la mansión, el sol brilla con una intensidad renovada sobre los jardines que antes eran fríos y grises. Las paredes de mármol y los ventanales de vidrio ya no reflejan un mausoleo de lujo estéril, sino que ahora están rodeados de flores vibrantes y colores que han devuelto la vida a cada rincón del hogar. La atmósfera opulenta que antes asfixiaba la inocencia del pequeño Mateo ha sido reemplazada por una calidez hogareña que se siente en el aire dulce de la mañana. Roberto ha transformado su palacio minimalista en un refugio lleno de risas y juegos, demostrando que el verdadero valor de una casa reside en el amor que se cultiva dentro de sus muros. Es el comienzo de una nueva era para la familia reconstruida por la verdad. Elena ya no viste el uniforme sencillo que la marcaba como la empleada invisible en medio de la riqueza absoluta de sus antiguos patrones. Ahora, ella camina por los pasillos con la seguridad de quien ha encontrado su verdadero propósito en el mundo, desempeñando el cargo de administradora de la Fundación Benéfica de la Familia. Su labor diaria consiste en llevar esperanza y recursos a quienes más lo necesitan, utilizando la fortuna de Roberto para proteger a los niños vulnerables que sufren negligencia. Roberto confió en su juicio y en sus manos encallecidas por el trabajo honesto para gestionar el legado de los herederos con una sabiduría que el dinero nunca pudo comprar. Su ascenso es el resultado de su valentía y de su instinto de cura infalible que salvó la vida del pequeño Mateo. Más allá de sus responsabilidades profesionales, Elena se ha consolidado como la figura materna oficial y el corazón palpitante de la mansión renovada. Cada caricia que le brinda al pequeño Mateo está cargada de una ternura genuina que ha logrado borrar las cicatrices emocionales del pasado doloroso. Ella ya no entra a escondidas en la habitación del niño para cantarle canciones de cuna, pues ahora su presencia es el pilar fundamental que sostiene el bienestar de toda la familia. Roberto observa con una gratitud infinita cómo la mujer que antes trataba como parte del mobiliario ha traído la luz necesaria para iluminar su propia existencia gris. Elena ha demostrado que la maternidad no es una cuestión de biología o estatus, sino de un compromiso inquebrantable con la protección de la vida. El pequeño Mateo es la prueba viviente de que el amor y los cuidados adecuados pueden realizar milagros en los cuerpos más frágiles y agotados. A sus 14 meses, el niño luce gordo y corado, con una energía vibrante que lo impulsa a correr alegremente por el césped verde del jardín trasero. Sus ojos grandes ya no reflejan una tristeza profunda ni una melancolía inexplicable, sino que brillan con la curiosidad y la alegría propias de una infancia sana. Atrás quedaron los días en que permanecía dopado y silencioso bajo la mirada gélida de una madrastra que solo veía en él un obstáculo financiero. Ahora, Mateo es un niño fuerte que crece rodeado de afecto y de la seguridad de saberse amado por su verdadera guardiana que lo rescató. Roberto ha experimentado una transformación interna tan profunda como la que sufrió su propia mansión de cristal y mármol durante estos 6 meses de cambios. El magnate de la tecnología ya no es aquel hombre emocionalmente analfabeto que compensaba su ausencia física con joyas costosas y regalos vacíos de significado. Ahora, él prioriza el tiempo de calidad con su hijo y con Elena, participando activamente en los juegos en el jardín y en las rutinas diarias. Ha aprendido a leer las emociones en los rostros de quienes lo rodean, dejando de lado la frialdad corporativa para abrazar la calidez del hogar. Su ceguera terminó el día en que vio la mancha moverse, y desde entonces juró que nunca más permitiría que la ambición cegara su propio juicio de padre responsable y amoroso. El contraste entre el pasado oscuro y el presente luminoso es evidente en cada detalle sensorial que ahora define la vida cotidiana de la familia. El olor asfixiante del perfume importado de Vanessa ha desaparecido para siempre, siendo sustituido por el aroma natural de las flores frescas y la comida casera. El sonido rítmico y amenador de los tacones, aguja sobre el porcelanato, ha sido reemplazado por la risa cristalina de Mateo y los pasos suaves de Elena.
Ya no hay mamaderas de plata frías ni silencios insonorizados que oculten gemidos de dolor en la oscuridad de las habitaciones de lujo. La mansión ha dejado de ser un mausoleo para convertirse en un organismo vivo que respira amor, respeto y una paz que antes parecía inalcanzable para sus residentes. La justicia fue hecha de manera implacable, dejando atrás las mentiras y la manipulación que casi destruyen el futuro del heredero de la fortuna colosal. Vanessa, la villana que una vez dominó la casa con su arrogancia y su desprecio por la vida ajena, es ahora solo un recuerdo amargo. Sus intentos de recuperar el poder y el acceso a las cuentas bancarias fracasaron ante la evidencia irrefutable de su negligencia criminal y desprecio. La sociedad que antes la admiraba por sus selfies falsas, ahora la reconoce como el lobo en piel de cordero que realmente siempre fue. Mientras ella enfrenta las duras consecuencias de sus actos en la soledad, la familia que intentó separar se mantiene mucho más unida que nunca antes, protegida por la verdad. Historias como esta nos recuerdan con una fuerza sobrecogedora que el valor de una persona no reside en su cuenta bancaria ni en su estatus. El verdadero heroísmo se encuentra en el cuidado diario, en el toque gentil de quien se atreve a mirar más allá de las apariencias superficiales. Elena, con su origen humilde y sus manos encallecidas, demostró ser más rica que cualquier magnate al poseer la riqueza moral necesaria para proteger. La protección de los inocentes es un deber que trasciende las clases sociales y las fortunas materiales, exigiendo una valentía que solo nace del amor puro. En este mundo de cristal y mármol, la bondad de una niñera humilde logró vencer a la oscuridad de la ambición más cruel y despiadada de todas las que existían. La lección de vida que nos deja el pequeño Mateo es que toda vida humana merece ser protegida con garras y dientes frente a la maldad. No debemos permitir que el brillo del oro nos ciegue ante el sufrimiento de quienes no pueden defenderse por sí mismos en este mundo. La verdadera familia no es siempre la que comparte la sangre, sino aquella que está dispuesta a luchar para garantizar nuestra seguridad y felicidad. El sacrificio de Elena y su determinación para enfrentar al poder establecido son ejemplos de que la justicia emocional siempre encuentra su camino triunfal. El amor verdadero es la única moneda que no pierde su valor con el tiempo y que puede reconstruir incluso los hogares más fríos que puedan imaginarse hoy por cualquier persona que ame. Si esta historia de superación y justicia tocó lo más profundo de tu corazón y crees firmemente que toda criatura merece protección y amor verdadero. Si consideras que el valor de un ser humano está en sus actos de cuidado y no en las joyas que luce ante los demás, te invitamos a que te inscribas en nuestro canal y actives todas las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas e inspiradoras lecciones de vida. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos donde el bien siempre prevalece sobre la ambición desmedida y donde los humildes encuentran su recompensa. Al recibir este nuevo año, deseamos que la luz de la verdad y la calidez del afecto genuino inunden sus vidas, tal como el amor de Elena transformó aquel mausoleo de cristal en un verdadero hogar. Que este 2026 sea un tiempo de justicia y protección para los más inocentes, recordándonos siempre que el valor de una persona reside en su capacidad de cuidar y no en el saldo de su cuenta bancaria. Que la esperanza sea su guía en cada paso del camino. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional hacia la redención y por creer con nosotros en el poder transformador de la bondad que salva al mundo entero.